Hoy leeremos la obra de Víctor Hugo llamada Los Miserables. La sesión 3. A buen obispo, mal obispado. No porque Monseñor Bienvenido hubiera convertido su carruaje en limosnas, dejaba de hacer sus visitas pastorales. Y eso, que es un poco cansada la diócesis de D. Hay en ella muy pocas llanuras y muchas montañas. Y como ya antes se ha dicho, apenas hay caminos. Las diócesis comprende 32 curatos, 41 vicariatos y 285 auxiliares. Visitar todos esos era un asunto arduo, pero su ilustrísima se daba traza para todo. Cuando el punto que quería visitar estaba en las inmediaciones, iba a pie, en tartana cuando estaba en la llanura y como podía cuando en la montaña. Las dos mujeres le acompañaban casi siempre, excepto cuando el camino era muy penoso. Entonces iba solo. Entonces aquí hay la jerarquía, entonces tiene el Papa, los cardenales, arzobispos, presbíteros, los diáconos y aquí los laicos y consagrados. Entonces, eso es una tartana, un carruaje, ese tipo de carruaje. Entonces, un día llegó a Senés, que es una antigua ciudad episcopal montado en un burro. Su bolsa, harto flaca en aquel entonces, no le permitía otra montura ni más lujoso tren. Salió el alcalde a recibirle a la puerta del obispado y miróle con ojos escandalizados al verle apearse de su asno. Algunas personas se reían en derredor. Señor alcalde, dijo el obispo, y vosotros, señores regidores, bien conozco lo que os escandaliza. ¿Creéis que es demasiado orgullo en un pobre sacerdote presentarse a caballo en una cabalgadura que fue la de Jesucristo? Os aseguro que por necesidad lo hice, no por vanidad. En otros viajes era indulgente y piadoso, y predicaba menos que conversaba. Nunca iba a buscar muy lejos sus argumentos ni los modelos que él le solía citar. A los habitantes de un país les señalaba el ejemplo del país vecino. En los parajes donde había poca caridad para los pobres decía, ved a los de Briançon, han concedido a los pobres, a las viudas y a los huérfanos el derecho de hacer segar sus campos 3 días antes que los de los demás. Les reconstruyen gratuitamente sus casas cuando están ruinosas. Así es aquel un país bendito de Dios. Durante todo un siglo no se ha cometido allí un asesinato. En las aldeas cuyos habitantes eran perezosos, decía, ved a los de Embrun. Si en tiempo de la recolección un padre de familia tiene a su hijo en el ejército y a sus hijas sirviendo en la ciudad y está enfermo o impedido, el párroco le recomienda desde el púlpito a sus convecinos y el domingo, después de la misa, todos los habitantes de la aldea, hombres, mujeres y niños, van al campo del pobre para hacerle su siega y le traen la paja y el grano a sus trojes y graneros. A las familias divididas por causa de dinero o de herencia les decía, ved a los montañeses de Volny, país tan agreste, que en él no se oye un ruiseñor en 50 años. Pues bien, cuando muere el padre de la familia, los hombres se van a buscar la fortuna y dejan los bienes a las muchachas, a fin de que éstas puedan encontrar marido. En las comarcas donde reinaba la manía de los litigios y donde los arrendatarios se arruinaban gastando en papel sellado, solía decir, mirad la buena gente del Valle de Queiras, son unas 3.000 almas, pero viven como si aquello fuera una pequeña república. Allí no se conoce ni el juez ni el alguacil. El alcalde no arregla todo. Él reparte la contribución, tasa la cuota de cada uno a conciencia, juzga gratis las diferencias, dicta los fallos sin costas
y se lo obedece porque es un hombre justo en los hombres sencillos. En las aldeas donde no había maestro de escuela ni quien enseñase les citaba también el ejemplo de los de Queiras. ¿Sabéis lo que hacen? Con un pequeño lugarejo de 15 o 20 casas. No puede costear un maestro. Tiene maestros de escuela pagados por el valle, los cuales reconocen las aldeas, pasando 8 días en esta, 10 en aquella y enseñando de este modo. Esos maestros van a las ferias. Yo los he visto. Se les conocen por las plumas de escribir que llevan pluma. Los que enseñan a leer, escribir, a contar, llevan 2 plumas. Los que además de esto enseñan el latín llevan 3 plumas. Estos son los sabios. Pero qué vergüenza ser ignorantes. Haced todo lo posible por imitar el ejemplo de los de Queiras. Hablaba así grave y paternalmente, a falta de ejemplos. Inventaba parábolas. Iba derecho al fin que se proponía, con pocas frases y muchas imágenes, que era la elocuencia misma de Jesús, convencida y convincente. 4. Las obras parecidas a las palabras. Su conversación era afable y alegre, acomodábase a la inteligencia de las 2 ancianas que pasaban la vida a su lado. Cuando reía, era su risa la de un escolar. La señora Magloire le llamaba siempre vuestra grandeza. Un día se levantó de su sillón y fue a la biblioteca a buscar un libro. Estaba en una de las tablas más altas del estante y como el obispo era de corta estatura no pudo alcanzarlo. Señora Magloire dijo, tráeme una silla porque mi grandeza no alcanza a esa tabla. La condesa de Lo, parienta lejana suya, rara vez dejaba escapar la ocasión de enumerar en su presenciado lo que ella llamaba las esperanzas de sus 3 hijos. Tenía varios ascendientes, muy viejos, próximos a la muerte, de los cuales tenía naturalmente sus hijos y los herederos. El más joven debía recoger de una tía más de 100 libras de renta. El segundo debía heredar el título de duque de su tío, y el mayor debía suceder a su abuelo en la dignidad de senador. El obispo oía habitualmente en silencio estos candorosos y disculpables desahogos maternos. Una vez, sin embargo, se quedó más meditabundo que de costumbre, y en el momento en que la condesa de Lo renovaba los pormenores de todas sus futuras sucesiones y de todas sus esperanzas, el obispo la interrumpió con cierta impaciencia. Dios mío, primo, dijo la condesa, ¿en qué estáis pensando? Pienso, contestó el obispo, en una máxima singular, que es, creo, de San Agustín, poned vuestra esperanza en aquel a quien nada sucede. En otra ocasión, al recibir la escuela de función de un hidalgo del país, donde se ve en una ancha página, además de las dignidades del difunto, todas las calificaciones feudales y nobiliarias de todos sus parientes. ¡Qué buena espalda tiene la muerte!, exclamó. ¡Qué admirable carga de títulos le hacen llevar alegremente! Y cuánto talento es menester que tengan los hombres para emplear así la tumba en la vanidad. Entonces, una escuela que se soletra ESQUELA de defunción es una carta que dice que la persona se ha muerto. A veces hacía uso de una sátira suave que casi siempre envolvía un sentido serio. Durante una cuaresma llegó a D, un cura joven, el cual predicó en la catedral. Estuvo muy elocuente. El asunto de un sermón era la caridad. Invitó a los ricos a socorrer los indigentes para evitar el infierno, que les pintó lo más espantoso que pudo, y para ganar el paraíso, que bosquejó adorablemente y encantador. Había en el auditorio un rico mercader, retirado de los negocios, un tanto usurero, llamado Geborand, el cual
había ganado 2 millones haciendo paños gruesos, bayetas y sargas. El señor Geborand no había dado en su vida una limosna a un desgraciado, pero desde ese sermón se observó que daba todos los domingos un cuarto a los pobres y ancianas del atrio de la catedral. Eran 6 las que debían repartir la caridad del mercader. Un día el obispo le vio dando su escasa limosna y dijo a su hermana con singular sonrisa: ahí tienes al señor Geborand que compró un cuarto de paraíso. Cuando se trataba de la caridad, no retrocedía ni aun ante una negativa, y solía en estas ocasiones decir frases o palabras que hacían reflexionar. Una vez pedía para los pobres, es una de las principales tertulias de la ciudad. Hallábase allí el marqués de Champtecier, viejo, rico y avaro, el cual había encontrado medio de ser a la vez ultra realista y ultra voltairiano. Es esta una variedad que ha existido. El obispo, al llegar a él, le tocó en el brazo. Señor Marqués, le dijo, es menester que me deis algo. El marqués se volvió y le contestó bruscamente, Monseñor, yo tengo mis pobres. Dádmelos, les replicó el obispo. Un día en la catedral predicó este sermón. Queridos hermanos míos, mis buenos amigos, hay en Francia 1.320.000 casas de aldeanos que no tienen más que 3 huecos, 1.817.000 que solo tienen 2, la puerta y una ventana, y 346.000 cabañas que no tienen más que una abertura, la puerta. Esto a consecuencia de una contribución que se llama de puertas y ventanas. Figuraos estas casucas habitadas por familias pobres, por mujeres ancianas, por niños, y considerad las calenturas y las enfermedades que padecerán. Ay Dios, Dios dio el aire a los hombres, la ley se los vende. No censuró la ley, pero bendigo a Dios. En el Iser, en el Var, en los 2 Alpes, altos y bajos, los aldeanos carecen hasta de carretillas y tienen que transportar los abonos a cuestas. Carecen de velas y queman para alumbrarse teas y pedazos de cuerda empapados en alquitrán. Así pasa en todo el país alto del Delfinado. Amasan pan para 6 meses y los cuecen con boñiga seca de vaca. En el invierno cortan ese pan a hachazos y lo tienen en agua 24 horas para poder comerlo. Hermanos míos, sed compasivos y ved cuántos padecen otros y cuánto padecen otros en derredor vuestro. Entonces, boñiga es excremento de algunos animales, especialmente del ganado vacuno y del caballaro, o sea, del caballo y de la vaca. También una tea es un pedazo de madera. Y ya, eso. Habiendo nacido en Provenza, se había familiarizado fácilmente con todos los dialectos del mediodía de Francia y los hablaba sin dificultad. Eso agradaba mucho al pueblo y había contribuido bastante a ganarle. Esto agradaba mucho a ganarle las voluntades de la multitud. Hallábase en la cabaña o en medio de la montaña como si estuviera en su casa. Sabía decir las cosas más sublimes en los idiomas más vulgares. Y hablando todas las lenguas se introducía en todas las almas. Por lo demás era siempre el mismo. Para la alta sociedad que para la gente humilde del pueblo. No condenaba nada ni a nadie apresuradamente y sin tener en cuenta las circunstancias. Solía decir, veamos el camino por donde ha pasado la falta. Siendo un pecador, como se calificaba a sí mismo sonriendo, no tenía ninguna de las asperezas del rigorismo
y profesaba muy alto sin cuidarse para nada del fruncimiento de cejas de los virtuosos intratables. Una doctrina que podría resumirse en estas palabras. El hombre tiene sobre sí la carne, que es a la vez su carga y su tentación. La lleva y cede a ella. Debe vigilarla, contenerla, reprimirla. Mas, si a pesar de sus esfuerzos cae, la falta así cometida es venial. Es una caída, pero caída sobre las rodillas, que después transfórmase y acaba en oración. Cuando veía que ciertas personas gritaban mucho y se indignaban pronto, hola, decía sonriendo, parece que es un gran crimen que todo el mundo comete. Véase cómo los hipócritas asustados se apresuran a protestar y a poner a cubierto. Era indulgente para con las mujeres y los pobres, sobre quienes pesa con todo su peso la sociedad humana. Decía, las faltas de las mujeres, de los hijos, de los criados, de los débiles y de los pobres y de los ignorantes son las faltas de los maridos, de los padres, de los amos, de los fuertes, de los ricos y de los sabios. Añadía también, a los ignorantes enseñadle las más cosas que podáis. La sociedad es culpada de no dar instrucción gratis. Ella es responsable de la oscuridad que con esto produce. Si un alma sumida en las tinieblas comete un pecado, el culpable no es en realidad el que peca, sino el que no disipa las tinieblas. Como se ve, tenía un modo extraño y peculiar suyo de juzgar las cosas. Sospecho que lo había tomado del Evangelio. Un día oyó relatar en un salón una causa célebre que se estaba instruyendo y que muy pronto debía sentenciarse. Un infeliz, por amor a una mujer y al hijo que de ella tenía, falto de todo recurso, había acuñado moneda falsa. En aquella época se castigaba aún este delito con la pena de muerte. La mujer había sido presa al poner en circulación la primera moneda falsa fabricada por el hombre. Se la había preso, pero no había pruebas contra ella. Solo ella podía declarar contra su amante y perderle confesando. Negó. Siguió la causa, se obstinó en negar. Al fiscal se le ocurrió la idea de suponer una infidelidad del amante y con fragmentos de cartas sabiamente combinados consiguió persuadir a aquella desgraciada que tenía una rival y que aquel hombre la engañaba. Entonces, exasperada por los celos, denunció a su amante, lo confesó todo y todo lo probó. Aquel hombre estaba perdido. Próximamente iba a ser juzgado en Aix con su cómplice. Se refería el hecho y todo el mundo se extasiaba ante la habilidad del representante del Ministerio Público, poniendo en juego los celos. Había hecho aparecer la verdad por medio de la cólera y se iba a hacer justicia, gracias al sentimiento de la venganza. El obispo oía todo en silencio. Cuando concluyó la relación preguntó, ¿dónde se juzgará a ese hombre y a esa mujer? En el tribunal de la audiencia, replicó. ¿Y dónde juzgarán al fiscal? Sucedió en D una aventura trágica. Un hombre fue condenado a muerte por asesinato. Era un desventurado, no completamente ignorante, no del, no del todo falto de instrucción, que había sido titiritero en las ferias y memorialista. Aquella causa emitió mucho ruido en la ciudad. La víspera del día fijado para la ejecución del reo, el capellán de la ciudad. La víspera del día fijado para la ejecución del reo, el capellán de la cárcel cayó enfermo. Cayó enfermo. Era menester un sacerdote para que asistiera al reo en sus últimos momentos. Fue a buscar a un cura, el cual parece que no rehusó asistirle, diciendo que no le concernía aquello. Yo, dijo, nada tengo que ver con esa tarea, ni con ese saltimbanquí. También yo estoy enfermo, además que no es ese mi lugar. Se refirió esta respuesta el obispo, que dijo, el señor cura tiene razón, ese puesto no es el suyo, es el mío. Inmediatamente marchó a la cárcel, bajó el calabozo del saltimbanquí, le llamó por su nombre, le dio la mano y le habló.
Pasó todo el día a su lado, olvidando el alimento y el sueño. Le dio mejores verdades que son las más sencillas. Fue padre, hermano, amigo, obispo solo para bendecir. Le enseñó todo, tranquilizándolo y consolándolo. Aquel hombre iba a morir desesperado. La muerte era para él un abismo. En pie y estremecido sobre el umbral lúgubre de la tumba, retrocedía horrorizado. No era bastante ignorante para ser absolutamente indiferente. Su sentencia, rápida y profunda, sacudida, había en cierto modo roto acá y allá en torno suyo ese cercado que nos separa del misterio de las cosas y al cual llamamos vida. Miraba sin cesar fuera de este mundo por aquellas fatales brechas y solo alcanzaba a ver tinieblas. El obispo le hizo ver una luz. Entonces, un saltibanqui es una persona que hace saltos em, y acrobacias. Entonces, ¿dónde estoy? Al día siguiente, cuando fueron a buscar al reo, el obispo estaba allí. Le siguió y se presentó a la vista del pueblo con su traje morado, con su cruz episcopal al cuello, al lado de aquel miserable amarrado y sujeto con cuerdas. Subió con él a la carreta y con él también al cadalso. El reo, taciturno y abatido la víspera, estaba animado y radiante, pero contrito. Sentía que su alma se había reconciliado y esperaba en Dios. El obispo le abrazó y en el momento, el obispo le abrazó y en el momento en que la cuchilla iba a caer, le dijo: aquel a quien el hombre mata, Dios le resucita. Aquel a quien sus hermanos repelen, lo acoge el Padre. Orad, creed, entrad en la vida. El Padre está allí. Cuando bajó el cadalso, había alguna cosa en su mirada que hizo que el pueblo le abriese calle. No se sabía qué era más de admirar en él, si su palidez o su serenidad. Al volver a aquella humilde habitación que él llamaba sonriendo su palacio, dijo a su hermana: acabó de oficiarse el pontificial. Como las cosas más sublimes son por general las menos complicadas, no faltó gente que comentando la conducta del obispo dijera que aquello era afectación, o bien no fue más que una palabra de salón. El pueblo, que supone malicia en la acción verdaderamente santa, le quedó enternecido y admirado. En cuanto al obispo, la vista de la guillotina fue para él un golpe terrible, del cual tardó mucho tiempo en reponerse. En efecto, el patíbulo, cuando está ante nuestros ojos, levantado en pie derecho, tiene algo que alucina. Se puede abrigar cierta indiferencia hacia la pena de la muerte, no pronunciarse ni en pro ni en contra, no decir que sí ni que no, mientras no se ha visto una guillotina. Pero si se llega a encontrar una, la sacudida es violenta, es menester decidirse y tomar partido en pro o en contra de ella. Los unos admiran como de maestre, los otros execran como de becaria. La guillotina es una concreción de la ley. Se llama vindicta. Vindicta. No es neutral, ni os permite que lo seáis tampoco. Quien llega a divisarla se estremece con el más misterioso de los estremecimientos. Todas las cuestiones sociales alzan sus interrogantes en torno a aquella cuchilla. El cadalso es una visión, no es un tablado, ni una máquina, ni un mecanismo inerte de madera, de hierro y de cuerdas. Parece que es una especie de ser que tiene no sé qué sombría iniciativa. Se diría que aquellos andamios ven que aquella madera, aquel hierro y aquellas cuerdas tienen voluntad. En la horrible meditación en aquella vista suma al alma, el patíbulo
parece terrible y como teniendo conciencia de lo que hace. El patíbulo es el cómplice del verdugo, devora como carne, bebe sangre. El patíbulo es una especie de monstruo fabricado por el juez o por el carpintero. Un espectro que parece vivir en una especie de vida espantosa, hecha y amasada con todas las muertes que ha dado. Así la impresión fue horrible y profunda. Al siguiente día de la ejecución y aún muchos días después el obispo estuvo abatido. Habíase desvanecido la serenidad casi violenta del fatal momento. El fantasma de la justicia social le asediaba. El que de ordinario recadaba de todas sus acciones una satisfacción tan pura, parecía como que se acusaba en esta, como se le causaba pasar el haberla llevado a cabo. A los intervalos hablaba consigo mismo y murmuraba a media voz lúgubres monólogos. Así así que he aquí uno que su hermano oyó y recogió una noche. No creía que esto fuese tan monstruoso. ¿Acaso es una falta absorberse en la ley divina hasta el punto de no acordarse de la ley humana? Solo a Dios pertenece la muerte. ¿Con qué derecho tocan los hombres a esta cosa desconocida? Con el tiempo estas impresiones se atenuaron y acaso se borraron del todo. Sin embargo, se observó que desde entonces el obispo evitaba pasar por la plaza de las ejecuciones. A cualquier hora se podía llamar a Monseñor Miriel a la cabecera de los enfermos y de los moribundos. No ignoraba que aquel era su mayor deber y mayor tarea. Las viudas y huérfanos no necesitaban llamarle, iba él mismo. Sabía sentarse y callar largas horas al lado de los hombres que habían perdido a la mujer que amaba, o de la madre que había perdido a su hijo. Y, así como se sabía el momento de callar, conocía también el instante en que debía hablar. Oh, qué admirable consolador. No trataba de borrar el dolor con el olvido, sino de agrandarlo y dignificarlo por esperanza. Decía, cuidado con la manera con que recordáis a los muertos. No penséis en lo que se pudre. Mirad fijamente con atención y veréis la viva luz de vuestro amado difunto, allá en el fondo del cielo. Sabía aconsejar y tranquilizar al hombre desesperado, señalando con el dedo al hombre resignado, y transformar el dolor que mira a una fosa, enseñándose el dolor que mira a una estrella.